Hola a todos. En esta entrega de la Gruta del Cronista hablaremos de una situación que se presenta con más frecuencia de la que se creen y que es una forma de maltrato psicológico que no suele ser tan reprochada como otras. Es frecuente encontrar casos de mujeres que nunca han logrado brillar como lo merecen. Eso se debe en gran medida a que las circunstancias históricas impiden que las mujeres puedan ocupar posiciones de poder en la sociedad o que les nieguen ciertos derechos. Sin embargo, existen casos en que una de las razones, o la única razón para que eso ocurra, es que sus esposos se han encargado de mantenerlas en la sombra o encargarse de que regresen allí. Así ocurrió, por ejemplo, con Alice Guy, una de las pioneras del cine francés y la primera mujer en dirigir películas, que a pesar de su impresionante producción cinematográfica, fue borrada de la historia del cine. Cuando Alice llevaba varios años con su propio estudio, Solatz, su esposo, el también director Herbert Blasch, decidió iniciar su propia compañía, Blasch Features, y primero se instaló en Solatz, reduciendo el espacio de su esposa. Después la convenció de cerrar Solatz y trabajar para él, aunque claro está anteponiendo su apellido masculino. Después la obligó a destinar más tiempo ocupándose de la crianza de los hijos. Y por último la abandonó hasta que se divorciaron tiempo después. Cuando Alice reaccionó y quiso retomar su vida artística, ya no había un lugar para ella en la competitiva industria del cine. Aunque ese escenario ya es suficientemente malo, hay algo peor. Cuando los esposos usurpan las ideas, descubrimientos o creaciones de sus parejas, ganando todo tipo de elogios inmerecidos, mientras éstas permanecen invisibles para el mundo. Ciertamente, hay matrimonios que han trabajado hombro a hombro y han obtenido reconocimientos conjuntos por su trabajo. Seguramente el caso más famoso es el de los Curie, Pierre y Marie, que ganaron el Premio Nobel de Física. Y recordemos que Marie ganaría años más tarde un segundo premio Nobel, esta vez por química. La hija de los Curie, Irene, y su esposo Juliot Curie también recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Química. Y el Premio Nobel de Medicina ha sido otorgado a dos matrimonios, el de Carl y Gertie Curie y el de May Brady y Edvard Moser. Pero no siempre ha ocurrido así. En la película La esposa, basada en la novela homónima de Meg Wolitzer, Glenn Close interpreta a la esposa de un escritor que acaba de ganar, precisamente, el Premio Nobel de Literatura en reconocimiento a su obra. Esta historia no es la de la gran mujer que está detrás de un gran hombre, sino la de la gran escritora que nunca obtiene reconocimiento por su trabajo, ya que su esposo se adueñó de su obra entera y el mundo cree que él es el gran escritor de esos libros. Las esposas de escritores que en realidad son las escritoras, como ocurre en la trama de la película, son casos que existen en el mundo real. Uno de los más sonados es el de Zelda Sayre, la esposa del famoso Francis Scott Fitzgerald. Aunque la carrera del escritor es bastante conocida y reconocida, siempre ha existido un manto de duda sobre quién fue el verdadero autor de muchos de sus escritos, o al menos si Zelda no habría contribuido a escribir parte de sus libros. Es muy diciente, por ejemplo, que Scott Fitzgerald hubiera tomado fragmentos de cartas y del diario personal de su esposa para incluirlos en sus novelas, particularmente en Hermosos y Malditos, de la que Zelda publicó una reseña en el New York Tribune afirmando que reconocía sus propios escritos plasmados o incorporados en varias partes del libro. En esa reseña afirmó, de forma bastante contundente, que el plagio empieza en casa. Incluso cuando Zelda quiso escribir la que sería su única novela, Resérvame el Vals, su esposo la obligó a reescribir varias partes y dejar por fuera otras más que quería incluir en su novela, Suave es la noche. De todas formas, ambas novelas conservan varios elementos comunes. Scott Fitzgerald no dudó en calificar a su esposa como una plagiadora y una escritora de tercera. Aunque a primera vista puede parecer increíble, muchos hombres como Scott Fitzgerald, sin darles nada, no tienen el menor inconveniente en afirmar que las maravillosas ideas, descubrimientos o creaciones de sus esposas son de ellos, y lo dicen con tanta desfachatez que es como para quedarse mirándolos con los ojos abiertos de par en par. Eso nos lleva a la historia de Margaret King, una artista que se hizo conocida por sus curiosos cuadros de personajes con ojos grandes, ojos muy grandes. Sus cuadros, que alcanzaron el apogeo de su popularidad en la década comprendida entre mediados de los años 50 y 60 del siglo XX, se caracterizan porque exageran el tamaño de los ojos de los sujetos que retratan.
en especial cuando se trata de niños. Con lo que la artista busca mostrar el interior de las personas. Esa popularidad, sin embargo, nunca trascendió a la crítica especializada, que tradicionalmente le ha restado valor artístico a su estilo y lo considera uno de los ejemplos más representativos del arte kitsch, cursi, de mal gusto, infantil y meloso. Curiosamente, los críticos de arte que han atacado durante años el trabajo de King no han sido los que más daño le causaron a Margaret. Quien más daño le causó fue su propio esposo, Walter King. Poco después de casarse, Walter, un pintor aficionado a quien le fascinaba el estilo de su esposa, empezó a promocionar y a comercializar sus cuadros, aunque llevándose todos los créditos. Aunque la primera reacción de Margaret cuando descubrió lo que su esposo estaba haciendo fue decir la verdad, prefirió guardar silencio cuando los cuadros empezaron a ganar popularidad, a exhibirse en galerías de arte y en especial a venderse. Para ella era preferible que los cuadros tuvieran éxito y quien fuera el pintor pasaba a un segundo plano. Con los años, empero, Margaret no soportó más seguir alimentando la inmerecida fama de su esposo, por lo que decidió divorciarse, revelar la verdad y presentar una demanda para que fuera reconocida como la verdadera autora de los cuadros. Fueron cerca de 20 años en los que Margaret King se mantuvo a la sombra de su esposo, trabajando incesantemente en su taller mientras él se codeaba con el jet set y daba entrevistas gracias a sus cuadros. Esta historia fue llevada al cine en 2014 por Tim Burton, en una película que, como no podía ser de otra forma, se titula Ojos Grandes. De las estrellas del cine pasamos a otros cuerpos celestes. Maria Margaret Winkelmann Kirch fue una mujer que tuvo la fortuna de recibir una buena educación y que encontró su pasión en la astronomía. En 1692 se casó con el astrónomo Gottfried Kirch, con el que compartía sus días, tanto en el hogar con sus 3 hijos como en el observatorio donde ambos se dedicaban a estudiar los astros. Esa vida solo prometía mejorar cuando en 1700 su esposo fue nombrado astrónomo de la Academia de las Ciencias. Aunque en esa época las mujeres no tenían las mismas oportunidades que los hombres, María permaneció a su lado como su ayudante, haciendo lo que más le gustaba: observar el cielo. Una noche, los cientos de horas de observación celeste dieron frutos, y María descubrió el cometa C-1702. Sin embargo, como su marido era el astrónomo y ella apenas su ayudante, Kirch se arrogó el descubrimiento, negándole durante años a su esposa el reconocimiento que se merecía, hasta que una década después reconoció que en efecto había sido María la que había descubierto el cometa. Con todo, dado que ese reconocimiento no se difundió en la misma publicidad que cuando Kirch anunció haber descubierto el cometa, María permaneció en la oscuridad y nunca logró obtener el lugar que le correspondía en la comunidad astronómica de la época. No obstante, María nunca perdió su amor por la astronomía y sus hijos siguieron sus pasos, convirtiéndose en astrónomos. Aunque desafortunadamente existen otros casos en que muchos hombres se hicieron famosos a costa del esfuerzo de sus esposas, robándoles su trabajo, esta pequeña muestra es más que suficiente para comprobar que, como lo afirmaba Zelda Zaire, el plagio empieza en casa. Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal.